antes que nada, dar las gracias por la presentación y por la invitación del Grupo Tumbabuey para venir a contaros algo sobre el torillo andaluz, que siempre hemos visto que es una de las especies más humildes y menos tratada por la administración muchas veces. Y bueno, lo que andaba yo pensando es, digo, bueno, ¿cómo encajo yo el torillo andaluz en una charla y en un sitio donde se habla de los aguiluchos? Y el asunto es que, bueno, en realidad esta es una especie que también requiere mucha lucha, entonces está en esa pelea que tenemos todavía para intentar conservarlo. Y por otro lado también quizás esta zona Taivilla y toda la comarca de la Janda ha sido uno de los grandes territorios históricos de la presencia de torillo andaluz en España. Entonces creo que también encaja muy bien. Y por otro lado, pues hablando de un sitio como Aguiluchos, pues esperemos que en el futuro, si conseguimos reintroducir esta especie y que luego vuelva a haber poblaciones sanas de torillos aquí en la Janda o en Andalucía, pues tendremos la suerte de que el aguilucho cenizo tendrá una dieta mucho más variada, porque será una presa estupenda para ello. Bueno, lo primero que os contaré un poco así es qué es un torillo. Después entraremos en qué es un torillo andaluz y luego entraremos un poquito a hablar de las tendencias poblacionales, cómo fue la distribución histórica y qué perspectivas tenemos de futuro con la especie. Entonces, lo primero contaros que el torillo siempre se había pensado que eran los torillos en general, un grupo de animales muy relacionados con las grullas, con los griformes, con los rálidos, y ha sido relativamente recientemente que, haciendo estudios genéticos, pues ya se ha visto que realmente no tienen nada que ver. En realidad son limícolas. Como veis ahí, ¿el puntero es? No, es este. Como veis ahí, es un grupo que está muy relacionado con grupos de limícolas y de gaviotas. En realidad es un limícola que se ha venido al monte, pero el sistema de reproducción que tiene es muy parecido a muchos limícolas, el tamaño de puesta es muy parecido, o sea que en realidad estamos hablando de un ave que no tiene nada que ver con el medio terrestre, sino que viene del medio húmedo y que luego conquistó los medios pastizales y de matorrales. Ahí tenéis un panorama de la cantidad de torillos que hay en el mundo. Son 18 especies en 2 géneros. Está el género Turnis con 17 especies y el género Ortiselos, que es este de aquí, que es el torillo alaudino, que vive en el Sahel, en África. Y si os fijáis ahí, veis que todos los plumajes de todos estos bichos que estáis viendo aquí son todo hembras. No hay ningún macho pintado en estos dibujos. Y es porque este grupo de animales tienen los papeles en la reproducción un poco distinto de lo normal. En este caso son las hembras las que cantan, forman territorios y atraen a los machos, y son los machos los que se encargan de la incubación de la puesta y de sacar adelante los pollos. Y entonces esto es una peculiaridad, que no son las únicas especies de aves que lo hacen, también lo hacen otras como las jacanas, por ejemplo, o como los falarop. Pero es muy importante saberlo a la hora de hablar de conservación, porque resulta que nos encontramos con que un macho solo tiene que incubar los pollos y sacarlos adelante él solo, sin ayuda de la madre. Entonces, para eso necesita tener una gran cantidad de comida en el territorio en el que vive. Curiosamente, además, como veis ahí, de todas las especies que son muy abundantes y están muy repartidas por todo el mundo, tendríamos 4 que tienen una distribución muy reducida. Uno sería el torillo del Fimbos, que vive en Sudáfrica, el torillo celao en Filipinas, el torillo de pecho negro en Australia y el torillo de Sumba, que es endémico de la isla de Sumba. Pero, sin embargo, a pesar de tener un área de distribución muy pequeña, son muy abundantes también en las zonas donde están. Hace menos de un mes hemos tenido la oportunidad de estar en Sumba y nos hemos hinchado a ver torillos de esta especie y eso ha sido una gozada. Yo pensaba que iba a estar muy mal y nos hemos encontrado con esa suerte. Con lo cual tenemos un montón de especies que están muy bien y algunas que incluso estando con una distribución pequeña también están muy bien. Pero a la vez tenemos otras, como esta de aquí, que es el torillo de Luzón, de la que no se sabe nada. Lo único que se sabe es que existe, porque se han cazado unos pocos ejemplares. El último apareció en un mercado, en una jaula, y cuando los investigadores fueron a recuperarlo porque se habían dado cuenta ya se lo habían comido, con lo cual no queda ni registro siquiera para una colección de museo. Entonces es una especie que no se sabe nada de ella prácticamente. Y luego estas dos que están ahí catalogadas como en peligro crítico, pero en realidad prácticamente se sabe que hace más de 100 años que se han extinguido. Entonces resulta paradójico como algunas especies son hiperabundantes y tremendamente bien distribuidas y otras, sin saber muy bien por qué, están muy amenazadas. En nuestro caso tenemos el torillo andaluz, que tiene poblaciones por todo el mundo, bastante amplias, sin embargo aquí está muy amenazado y tampoco sabemos muy bien por qué. Bueno, los torillos tienen unas cuantas características un poco únicas. En este caso veis una de ellas es que solo tienen 3 dedos, es una adaptación al medio terrestre. Los pollos son
vista la relación que tienen con las gaviotas y con algunos limícolas, son seminidífugos, es decir, no son como las codornices que nada más nacer salen del nido y comen por su cuenta. Si habéis fijado alguna vez a un charrán, cuando está criando, los primeros días los pollitos están alrededor del nido y los adultos los ceban. Bueno, pues este caso es igual, con la diferencia de que el único que ceba es el padre. Y son muy chiquititos, como podéis ver aquí, esto es un pollito y eso es una colilla. O sea, son aves muy, muy pequeñas y que pesan muy poco. Este pollito al nacer pesa apenas 3 o 4 gramos. Y como os comentaba antes, este es un torillo de Marruecos, pues incuban los machos en vez de las hembras. Si ya nos venimos al torillo común o al torillo andaluz, un poco para aclarar esa terminología que tenemos, el torillo común es una especie que está distribuida por muchos sitios del mundo, tiene un montón de subespecies diferentes. Aquí hay unas pocas representadas. Por ejemplo, tenéis esta zuluensis, que es endémica de una pequeña isla de Filipinas. Tenéis Dusumier, que se vive en la India. Tenéis Whiteheadi, que es endémico de la isla de Luzón, en Filipinas. Y tenéis silvática, que es el que es endémico del Mediterráneo occidental, es decir, del sur de España, del norte del Magreb, de todo desde Marruecos hasta Libia, y es lo que nosotros conocemos como torillo andaluz. O sea que el ave, como es, digamos que tiene una distribución grande, se le llama torillo común, y hemos restringido el término torillo andaluz a la subespecie endémica de nuestra región. Aquí tenéis la distribución del torillo en el mundo. Tenéis, digamos, dos grupos muy bien diferenciados, los asiáticos y los del viejo mundo, por decir una manera. Entonces tendríamos varias subespecies en el continente asiático y 4 en Filipinas, que son endémicas, de las que se sabe muy poco. Y luego tendríamos la más importante, que sería Lepuranus, que está en toda África subsahariana, y luego la nuestra, que te quedaría aquí, nada más. Por lo tanto, a la hora de hablar de relaciones filogenéticas o de conservación, digamos que las dos especies o subespecies más próximas serían Silvaticus y Lepuranus, teniendo en cuenta que el Sáhara apenas se secó hace 4.000, 5.000 años, la relación probablemente era reciente entre ellas. Cuando ya nos venimos aquí, pues tenemos, bueno, Lepuranus, como os he dicho, que estarían en el Sahel y de ahí para el sur, y luego tendríamos 4 poblaciones en lo que fue el Paleártico occidental. La del Magreb, que todavía es la que existe en Marruecos, una en Sicilia, que se extinguió en los años 20, otra que se ha descubierto recientemente a través de 2 ejemplares que hay en un museo en Holanda, que parece que tienen origen en Cerdeña, perdón, y luego la población ibérica, que se reproducía pues, en Portugal y en Andalucía. Como veis, son tanto lepuranos como silváticos, son dos bichos muy parecidos, pero la diferencia de tamaño es palmaria. O sea, el ibérico, digamos, el nuestro, es casi el doble de grande que los que hay en el sur de África, y estos son también más naranjas por aquí y estos son más blancos. Pero además, todavía nos queda mucho por saber, como habéis visto esas 4 poblaciones, de cómo están relacionadas las poblaciones nuestras con las africanas. Entonces, hace un montón de años ya se hizo un estudio de genética intentando ver si había diferencias genéticas entre las poblaciones de África subsahariana y las de aquí, y se vio que no había ninguna cuando se estudiaba el DNA mitocondrial, un marcador muy pequeñito del DNA mitocondrial. Con lo cual, sabemos que son muy parecidas, pero también habría que hacer quizás estudios con más marcadores para ver si realmente hay diferencias o no las hay. Y por otro lado, dado que las poblaciones que están en Sicilia, en Cerdeña, o que estaban, o en España, están separadas por el mar, entonces tampoco sabemos cómo fueron sus relaciones filogenéticas. O sea, que habría que hacer estudios genéticos también para saber si realmente, por ejemplo, la población del Magreb se parece más a la subsahariana que a la de Sicilia, por ejemplo. O sea, todo eso está en el aire y es una cosa que hay que hacer. Afortunadamente, esto es una revisión que hice de los ejemplares que existen en museos en todo el mundo, entonces hay bastantes especímenes con los que se puede trabajar, aunque es con DNA antiguo, porque son bichos que están disecados desde hace más de 100 años la mayoría. Entonces, bueno, con la información que tenemos histórica, pues hemos, digamos, modelizado cuál fue la distribución histórica del torillo andaluz, la distribución mundial que tenía. Como veis, era un bicho bastante bien distribuido y que por cuestiones que luego veremos, siempre se distribuía muy cerca de la costa. Y esta es la distribución actual. O sea, la reducción ha sido de más del 99%. En los años 20 se extinguió ya en las islas, en España hacia los 90 probablemente, en Portugal mucho antes, en los años 60 ya se considera que no había, y todavía nos queda la duda si en Argelia existen o no. De hecho, aquí os pongo un poquito unas fotillos rápidas de los últimos ejemplares registrados. Este es del 2019 en el este de Argelia, con un cazador acostumbrado a cazar en esa zona, pues con perros de muestra muy buenos, mató 2 torillos y los colgó en Facebook porque no sabía lo que era aquello.
Entonces también hablando con él, nos da la impresión de que no es una zona donde habitualmente había torillo, porque él cazaba mucho allí, pero tiene que haber alguna población en algún sitio que no sabemos dónde está. Este es el caso de Doñana, que es el mejor estudiado. Entonces aquí tenéis algunos ejemplares cazados por cazadores del entorno del Rocío, que fueron donados a la colección de la Estación Biológica de Doñana. Y este es quizás el último registro de Cádiz. No sabemos muy bien de dónde salió. Esta fotografía está en una venta cerca de la Frontera. Y este bichillo, pues se supone que lo mataron en las Lomas, aquí cerquita. Y quizás, no estoy seguro, sea el mismo que citan en la guía de las aves del Estrecho de Gibraltar como matado en el Torero, en el año 78. Estos son los últimos registros documentados. Luego ha habido registros posteriores que sin documentar apuntan a que hacia los años 90 todavía podían quedar torillos en Andalucía. Bueno, una vez que ya más o menos hemos encuadrado qué es un torillo andaluz, pues os cuento un poquito dónde está la población que queda, que estaría en esta zona de Marruecos, entre el Lleida y Safi. Es una región costera que mantiene unas condiciones muy buenas y por eso la población aún está allí. Por más que hemos buscado en el entorno cercano, no hemos encontrado nada. Entonces es una zona de huertas muy pequeña, de unas 5.000 hectáreas apenas, donde está recluida toda la población. En el pasado sí que encontramos algo por aquí, fuera de esa zona, en palmitares, que ya no existen, que ya los han acabado de roturar, han hecho autopistas. Digamos que ahora mismo la población queda recluida nada más que en la costa. Bueno, muestreos que hemos ido haciendo durante muchos años, pues tenemos unas estimas de población que tienen un error muy grande, por supuesto, porque, como todos sabéis, ver un torillo es algo, no imposible, pero muy difícil. Entonces lo tenemos que hacer mediante muestreos indirectos, buscando huellas, buscando rastros de presencia, como las cagarrutas o las plumas. Y entonces, con esos datos que hemos tenido, pues hemos hecho una estima de población en el mes de junio, en este caso, para 3 años, 2011, 2014 y 2017, que sería cuando es el máximo pico de población, cuando la población es más abundante después de haber reproducido. Entonces nos salía que en 2011 pensamos que había cerca de 2.000 individuos, que ya se redujo a menos de a la cuarta parte en 2014 y se mantiene un poquito en 2017. Y el número de hembras pues también ha bajado correspondientemente al número de individuos. El caso es que luego, en un año, en 2017, hemos hecho este mismo muestreo, pero a lo largo del año. Entonces tenemos 4 temporadas: invierno, primavera, verano y otoño. En invierno no crían, pero empiezan a criar muy tempranito en primavera y están criando hasta el otoño. Entonces, a medida que empiezan a criar, empieza a aumentar la cifra de individuos que hay en la zona, y esos pollos que han nacido ese mismo año, a lo mejor en el mes de marzo, en el mes de mayo ya están criando también. Entonces la población reproductora aumenta mucho con bichos que se reincorporan a la población que ha nacido ese mismo año. Y luego, como veis ahí, para fiarnos un poquito de lo que hemos hecho, esta información de aquí, que corresponde a verano de 2017, y esta de aquí, veis que es diferente, pero son 2 estimas hechas con 2 conjuntos de datos diferentes. Y sin embargo, las cifras que salen son bastante similares, con lo cual nos da una confianza de que las cifras son bastante correctas, aunque tienen, como os digo, una gran incertidumbre, por los modelos que hacemos no son muy finos, porque todo se basa en no ver los animales, sino en buscar indicios en el suelo. Luego hemos hecho algún muestreo más, y este es el último que hemos estado, entonces todavía no he tenido tiempo de analizar los datos en profundidad para hacer estimas de población, pero sí vemos, estos puntos son la proporción de parcelas donde buscamos torillos que tienen un hábitat favorable y tienen presencia. Entonces, si os fijáis, en 2010 el 30% de las parcelas que mirábamos tenían torillos. Llegábamos allí y enseguida encontrábamos indicios o incluso veíamos los animales, pero ya empieza a bajar la proporción. En 2011 ya es más baja, en 2014 mucho más baja, pero es que cuando fuimos en 2022 la proporción era ridícula. Creo que fueron 3 positivas de 300 parcelas. O sea que la población está realmente en un declive brutal en Marruecos. Entonces, de hecho, también hemos visto cómo la distribución, que antes era mucho más amplia, eran casi 50 kilómetros de costa ocupaba, pues ahora son apenas 25 o 30. Y una cosa que nos hace falta saber, visto ese declive tan enorme, es si la población que hoy queda aún todavía, y con la cual podríamos hacer una reintroducción hipotética en Andalucía, si todavía tiene variabilidad genética suficiente o no. Todo esto son ejemplares de museo que existen en colecciones científicas de todo el mundo, entonces haría falta ver cuántos haplotipos o cuánta variabilidad genética existe cogiendo todo esto y cuánta nos queda en este puntito que tenemos aquí, que es el que nos queda ahora.
De hecho, en este caso podría pasar como está pasando con el urogallo cantábrico, que ya la población está genéticamente tan deprimida que probablemente no tenga solución sin introducción de animales de fuera, de Pirineo o de otras poblaciones. Con el torillo andaluz no tenemos ni idea si eso ocurre o no, porque no se ha hecho nunca ese estudio. Sin embargo, no todas las noticias son malas, porque al menos sí sabemos una cosa, y es que están funcionando bien en esta zona. En esta gráfica tenéis, estos puntos negros son la proporción de parcelas donde hay reproducción. Entonces veis que en diciembre, enero no están criando, pero ya en febrero, marzo empiezan a criar, en abril y mayo están a tope, en junio y julio siguen criando y en otoño siguen criando todavía. O sea, tienen un periodo de cría de 8 meses. Eso les da tiempo a algunas hembras a sacar 6, 7 puestas y que sus hijos también las saquen, con lo cual al final se comporta como una especie de topillo explosivo en el cual cuando tiene años buenos crían muchísimo y la población aumenta un montón. Entonces eso nos da la ventaja de que con pocos individuos se puede hacer mucho. No es un lince, un águila imperial, sino que es una especie muy reproductiva. Y por otro lado, cuando hemos analizado lo poquito que hemos podido hacer con biología reproductora, veis que el tamaño de muestra es muy pequeñito, pero cuando hemos encontrado nidos, todos los nidos tenían 4 huevos, que es el tamaño máximo de puesta. Cuando una población de cualquier especie amenazada entra en un vórtice de extinción, digamos que ya hay efectos deleterios de pérdida de variabilidad genética y todas estas cosas, las puestas son más bajas, la fertilidad aumenta un montón, y sin embargo en este caso todos los parámetros reproductores son bastante normales. Veis que el éxito reproductor es altísimo, la tasa de eclosión es altísima también por nido, y en teoría no hay ninguna cosa que nos diga que la población está mal. De hecho, como veis, además, una cosa muy importante con el torillo que nos ha sorprendido un montón, vosotros sabéis que todos los aguiluchos, lo ha contado Javier muy bien, los bichos que crían en el suelo tienen una predación altísima. En este caso, de 12 nidos solo nos han predado 1. La incubación es tan rápida, que suele ser en 10, 12 días, que prácticamente no da tiempo ni a que la maquinaria agrícola ni los predadores acaben con el nido antes de que eclosionen los pollos. Entonces, de momento, en ese sentido también va bien. O sea, tiene una predación en suelo muy baja. Porque además los nidos son muy, muy difíciles de encontrar. Están muy bien escondidos. Otra cosa que hemos estado estudiando es decir, bueno, si queremos reintroducir tenemos que saber dónde. Entonces, para esto lo que hicimos fue, con todos los datos de Andalucía, que como sabemos que hay datos antiguos de usos del suelo, hemos podido hacer un análisis de cómo ha cambiado las cosas. Y para eso lo primero que teníamos que hacer es saber dónde les gusta vivir a los torillos. Entonces aquí tenéis, no sé si se ve muy bien desde atrás, que hay también unos puntitos grises pequeños. Digamos que ahí están representadas todas las cuadrículas de presencia, o sea, de posibilidad de presencia en la distribución histórica del torillo en Andalucía. Entonces, digamos que aquí hay un gradiente que va de las zonas más frías y más altas a las zonas más bajas y más calientes, y aquí abajo un gradiente que iría de las zonas más húmedas, con clima oceánico, como estamos aquí, por ejemplo, a zonas más secas y con clima más continental. Entonces, como veis, los puntos grises están repartidos por todo, los puntos negros, que serían puntos escogidos al azar también, pero los puntos rojos, que es donde había torillos, en realidad están todos aquí. Eso quiere decir que le gustan zonas bajas con clima húmedo. Eso tiene muchas implicaciones porque en realidad lo que les gusta son los mejores sitios para vivir y es que los más nos gustan a nosotros también. Y por eso se distribuían, como habéis visto en el mapa de antes, por las costas de Málaga, de aquí de Cádiz, de Huelva o en el norte de África, lo mismo. Y en este caso lo que analizamos ya usando los mapas de hábitat de uso del suelo es que hemos visto que hay un cambio en el uso del suelo, que hemos pasado de tener menos campos cultivados de secano y que hemos ido pasando de eso hacia campos intensificados, y también hemos pasado de perder zonas de matorrales para ganar zonas forestales, zonas de plantaciones de eucaliptos y de pinos, básicamente. Entonces, como os fijáis ahí también, vemos que, bueno, mejor quizás en esta otra, vemos, en este caso estamos aquí representando, de izquierda a derecha va la probabilidad de presencia de los torillos. Y cuanto más arriba está la gráfica, quiere decir que el incremento es mayor. Entonces veis que las zonas con mayor probabilidad de presencia de torillos es donde más cambios del suelo ha habido y donde más ha crecido la población humana. Lo mismo ocurre cuando comparamos zonas con torillo y sin torillo en el pasado. Entonces las zonas que tenían torillo son las que más han cambiado. Y eso lo tenemos que ir a ver, por ejemplo, a la costa de Málaga y ver cómo ha cambiado. Pues Marbella, Estepona, todas esas zonas que han pasado de ser pequeños pueblos con huertos a ser urbanizaciones masivas, por ejemplo. Entonces es una cosa muy importante a tener en cuenta para ver si hoy por hoy queda territorio donde poder reintroducir torillos en el futuro. Entonces, resumiendo lo de antes, veis eso, que cuanto más
continental, digamos que el verde sería lo ideal para los bichos. Entonces, cuanto más pluviometría, cuanto más humedad hay y menos continentalidad, mejor para el torillo. Es decir, aquí estamos en un sitio ideal, que es un clima básicamente fresco en verano y templado en invierno. Como ejemplos puedo decir que algún muestreo que he hecho en junio en la zona de Marruecos, donde están criando, hemos tenido máximas de 25 grados y mínimas de 21. Es un clima subtropical ideal. Otra cosa que hay que tener en cuenta de lo que ocurre aquí con los torillos es que tienen, vamos a decir que dos estrategias de vida. En estas zonas donde la lluvia era predecible, donde las condiciones eran predecibles, digamos que los bichos son sedentarios, crían cuando empiezan las lluvias de primavera, estarían criando todo el verano y dejan de criar cuando llega el invierno. Pero también hay torillos en sitios como este. Y aquí, que hay muchos, el hábitat no es predecible. Ahí, a veces llueve aquí, a veces llueve allá. Son extensiones inmensas en las cuales los grupos de torillos se mueven siguiendo las lluvias. Entonces, cuando a lo mejor llueve un montón en el Serengeti, aquello se llena de torillos criando, y en cuanto se empieza a secar y empieza a llover en otro lado, pues toda la población de torillos se traslada a otro sitio y nomadean, haciendo grandes distancias a veces. Esa posibilidad ecológica que no la tienen. Aquí o tenemos un sitio bueno o no tienen dónde moverse. La posibilidad que tenían en el pasado de hacer esas pequeñas migraciones ha desaparecido completamente. Entonces, tenemos que basarnos en tener sitios que tengan condiciones ecológicas en condiciones para que puedan criar durante esos 8 meses. Si ese periodo se reduce, por ejemplo, la cantidad de pollos nacidos probablemente no sea suficiente para contrarrestar la mortalidad natural de la especie. Entonces, bueno, entre las causas intrínsecas de por qué los torillos pueden estar amenazados, una de ellas es su propia ecología reproductiva. Como os he comentado antes, son los machos solos los que sacan adelante a los pollos son muy inválidos los primeros días, apenas pueden andar unos poquitos metros alrededor del nido, entonces muchas veces el territorio que tienen para sacar adelante la pollada son 15 o 20 metros cuadrados, en los cuales tiene que haber una gran cantidad de insectos para poder comer. Y es más, que los tiene que coger el macho y dárselo a los pollos. Es decir, que en cuanto se intensifica un poco el suelo, se utilizan muchos fitosanitarios y la cantidad de insectos baja, pues aunque nazcan bien los pollos, probablemente se mueren de hambre antes de poder desarrollarse. Y bueno, las causas extrínsecas de extinción pues las tenéis aquí directamente. Este es un caso típico, que es la pérdida de hábitat por ocupación directa, que tenéis pues la costa de Málaga, tenéis el aeropuerto de Málaga, el polígono industrial de Huelva. Es decir, tú vas recorriendo las costas donde hubo torillos y hoy por hoy están directamente ocupadas por nosotros. Hay polígonos industriales, hay pueblos, hay casas, hay ciudades. Otra de las causas es directamente los cambios en el suelo, del uso del suelo. Entonces, en este caso, pasamos de los cultivos de estrecano, que les venía muy bien, a los invernaderos intensivos de Huelva, a los cultivos de aguacates que hay por aquí, por ejemplo, o los cultivos forestales de pinos y eucaliptos que destrozaron casi todas las zonas del matorral bajo de Doñana. Y por último os quería contar un caso un poco más especial, que es el de Doñana, donde los animales vivían en hábitat natural, no en cultivos. Entonces allí, esto es una primavera en Doñana, una primavera productiva, una primavera bonita, donde hay agua, hay comida, está todo bien para que críen, pero es muy corta la primavera. Entonces empezarían a criar aquí, por ejemplo, en febrero o en marzo, pero a medida que va llegando el mes de abril, el mes de mayo, se empieza a secar el monte, dejan de tener recursos, pero necesitan seguir criando para mantener la población. Y lo que nos contaban los cazadores del Rocío es que entonces se encontraban en comunidades como estas. Son comunidades de Imperata cilíndrica, que es una especie de lófito que vive en lagunas muy temporales. Entonces, estas lagunas en este momento estarían inundadas, pero para cuando llega la primavera tardía o el verano, se han secado completamente. La Imperata también se ha secado, pero el suelo está verde. Ahí sigue habiendo productividad primaria. Entonces, los bichos se escondían ahí y criaban en esos sitios, con lo cual podían estar también criando hasta el otoño, y la productividad era suficiente. ¿Qué ocurre en los últimos años? Pues que entre el cambio climático, las extracciones masivas de agua, estas lagunas están desapareciendo a una velocidad de vértigo. Este es un caso de una de las lagunas periféricas de la Reserva Biológica de Doñana, y tenéis aquí un caso en las mismas fechas, cómo está la laguna de agua en invierno y cómo está hoy. O sea, ya no es que esté seca, sino es que directamente las comunidades de plantas de laguna han desaparecido y se ha ocupado por el Monte Blanco. Directamente es todo jaguarzo. Entonces, este jaguarzo en primavera a lo mejor les va bien, pero en cuanto llega el verano ya no les sirve. Entonces, bueno, como conclusiones, simplemente, pues eso, que el torillo andaluz es un endemismo de la zona de la cuenca mediterránea occidental, que está en peligro crítico de extinción,
O sea, si lo comparamos con el caso del urogallo cantábrico, con el quebrantahuesos, está muchísimo peor. Tiene las relaciones evolutivas entre las poblaciones que había aquí y las que aún existen en el África subsahariana están todavía por desvelar bien, o sea que hay que estudiarlas a fondo. Necesitamos volver a Marruecos a evaluar cómo va la población para saber si sigue, no sigue y cómo sigue. Necesitamos también evaluar cuál es la variabilidad genética, o sea, qué pool tenemos para poder empezar a hacer un programa de cría en cautividad con la población que existe hoy con respecto a la antigua. Y también, en función de este resultado, saber si a lo mejor hay que traer animales incluso del África subsahariana. No se sabe nada de eso. Sí que sabemos que el declive es prácticamente debido a la pérdida de hábitat, no es a la caza ni es a la predación, sino simplemente es que hemos ocupado su sitio. Hay que estudiar todavía si en Andalucía quedan sitios disponibles, porque tampoco lo sabemos. Y desde luego, hoy por hoy todavía sigue faltando, porque he hecho mi parte, que es la parte científica, digamos, la de investigar qué es lo que pasa con el bicho. La gente que hace cría en cautividad ha hecho su parte, que ya sabe cómo criar torillos en cautividad. Ahora falta que los responsables metan mano a esto y hagan algo.